La mayoría de los seres humanos desde los 2 años aprendemos a hablar. Sin embargo, en nuestra edad adulta es una de las cosas que más nos genera conflictos, la comunicación con los demás. Este episodio fue realizado en el corazón de Coyoacán, producido por Pantalla Films. Nuestros anfitriones son Laura Gómez Caudillo y Jorge Villanueva. Bienvenidos a Senderista Espiritual. Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí desde el corazón de Coyoacán en Pantalla Films, Senderista Espiritual, con una súper amiga, súper invitada, que hoy vamos a hablar de la comunicación y su doble filo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Villanueva, bienvenidos, aquí estamos nuevamente. Tenemos aquí a una querida amiga, Gaby Cocolezzi. Ella es administradora de profesión, coach ejecutiva y amante del PNL. Cuéntanos un poquito más de ti, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias y muchas gracias a los dos por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Como les comentaba Jorge, efectivamente, yo soy administradora. Mi principal función es trabajar para las organizaciones en las que generamos cambios y los generamos a través de las conversaciones. Y algo que me apasiona también, como lo decía Jorge, es la programación neurolingüística o mejor conocida como PNL. Este es un sistema de comunicación o un modelo de comunicación diferente a los que eran clásicos en los años 50, porque se centra justamente en cómo nos comunicamos los seres humanos. Si nosotros vemos un modelo de comunicación clásico, te dicen que hay un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, etc. El modelo de la programación neurolingüística se basa principalmente en el emisor. Cómo generamos todas las ideas, todo lo que va saliendo de nuestra cabeza hacia nuestra boca, ¿lo pensamos siempre antes o simplemente es algo que va sucediendo? Es que el oído está conectado a la boca, ¿no? Sobre todo hay una edad de niños, ¿no? Que lo que oyes luego sale. Lo repites, porque en esa edad estás aprendiendo y todo replicas. Por eso dicen que es mejor el ejemplo que decirle, no digas groserías, pues más bien tú no las digas, porque seguro eso es lo que queda. Seguro eso es lo que va en la a repetir, idea de los ¿no? niños. Bueno, pero entonces para comunicarnos, ¿cómo sé qué quiero decir? ¿O tengo que conocerme o cómo? Sí, o sea, es un proceso, no es algo, ahora porque ya lo hacemos en automático, pero es un proceso interno importante y que se va generando desde la infancia. Vamos construyendo quiénes somos para que a esta edad podamos transmitir ciertas ideas o preguntas o lo que sea que querramos comunicar. Entonces, desde que tú naces en un entorno específico, en donde tú, o sea, no es lo mismo si naces en la India que si naces en México, o que aprendes sabores diferentes, colores diferentes, olores diferentes, un idioma diferente, y con base en eso se va construyendo tu mente, tus ideas. Oye, ¿y te pega eso de que cuando te hablan en diminutivo a los bebés, que les encanta a mucha gente el chiquito y el... ¿Eso después tienen que volver a reprender esas palabras los niños o eso no es tan importante? No, porque los niños también aprenden que es en diferentes contextos. Eso es la maravilla de nuestro cerebro, porque nosotros aprendemos que en determinados contextos sí podemos hacer o decir determinadas cosas y en otros contextos no. Eso también es parte de la educación que vamos teniendo. Si hay, en tu casa nunca te enseñaron que a ti te pueden hablar, ay, mi niño, y mi niñito, o así, y ya a tus primos, por ejemplo, les hablan de, oye, sí, niño, pues, o sea, sí ven la diferencia. Es algo que traemos ya en automático porque es aprendido totalmente, no solo con nuestra mente, sino también con toda nuestra corporalidad. Okay. Entonces, ¿y los bebés cómo te comunicas? Los bebés, y eso es algo súper padre, porque los bebés no entienden las palabras como tal, no entienden qué significa mesa o qué significa silla, pero lo que sí entienden perfecto, y tú lo has de saber, por ejemplo, ustedes con sus hijos, es que los niños lo que escuchan es cierta emocionalidad. Y si nosotros hiciéramos caso a eso de adultos, otra cosa sería nuestra vida. Pero un niño, por ejemplo, tienes a un bebé acostado en una cuna, y empiezan gritos alrededor de que se están peleando los papás, por ejemplo, el niño llora. Y es un llanto diferente al que cuando tiene hambre, porque experimenta
emociones emoción. diferentes. No entiende que se están gritando, pero sí entiende que está habiendo un conflicto. Yo a mi hija, para que se durmiera, le contaba las cosas del trabajo del día. Ajá. Y nada más era el tono de voz, aunque le contaba cosas de aquí. Exacto. Aquí hay algo muy importante que es el lenguaje analógico, justamente. Los humanos no captamos el lenguaje escrito ni el lenguaje hablado. Lo que capta el inconsciente es el analógico, que es el corporal. Entonces, si yo te estoy diciendo, te quiero, pero no te veo, lo que yo estoy captando en mi emoción es lo que no te veo. Claro. Por mucho que te quiera. Y eso, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes sí causa problemas emocionales muy, muy fuertes. O sea, si estamos hablando con alguien, hay que verlo a los ojos o hay que nuestro cuerpo esté ahí. Si no, pues si hay un problema de comunicación. La congruencia Totalmente. de lo que quieres expresar. Exactamente. Sí, o sea, yo siempre les digo, no macha el audio con el video. Exactamente. Porque si me estás diciendo, justo, por ejemplo, que me quieres, pero me lo dices gritando o en un tono agresivo, no checa. Y algunos papás, por ejemplo, no, yo sí cuido a mis hijos, sí, pero ¿con qué calidad? O sea, ¿en qué tono de voz? ¿En qué circunstancias? En cada momento yo tomo una voz firme o en qué circunstancias lo hago con cariño, en dónde estamos, en qué contexto. Y eso pasa igual en las empresas. Hay gente que te dice, no, él es muy asertivo, porque la forma en la que dice las cosas puede ser muy directa, puede ser muy precisa, que a lo mejor no todos estamos tan acostumbrados, pero al final lo dice en un tono en el que no, sabes que no es como de regaño, sino que la intención es más que aprendas o corregirte de una manera saludable. Pero Entonces es igual. No sé cómo ves, pero nos comunicamos a través del inconsciente. O sea, al principio hablábamos justamente de esto. O sea, si yo aprendí y tengo una historia, todo lo que estoy comunicando en el presente tiene que ver con eso. O sea, mi historia hace que vea la forma de que el otro se está comunicando conmigo, es decir, en el trabajo. Si yo veo un jefe que es muy autoritario y mi papá fue muy autoritario, lo que estoy viendo en mi jefe es al papá autoritario. Entonces tengo un conflicto con mi jefe inconsciente que no sé de dónde es y todo el tiempo estoy en lucha con él porque solo estoy viendo a mi padre, pero no estoy viendo a mi jefe realmente. Proyectamos. Y justamente es lo que hay que trabajar, Sí. ¿no? Yo creo que eso justo eso explica el modelo de programación neurolingüística. A ver, tú te vas formando desde esos aprendizajes, desde esas experiencias, desde esos idiomas, desde esos sabores, colores, todo lo que les dije. ¿A dónde vas a la escuela? ¿Qué amigos tienes? Cada una de las cosas que vas viviendo va teniendo cierto aprendizaje, sea consciente o sea inconsciente. Y con eso se forman algo que nosotros llamamos marcos de pensamiento. O sea, son como tus creencias o tus filtros con los que ves la vida. Por eso hay gente que es más pesimista que optimista, o por eso hay gente que te va a contar algo y nosotros decimos, te sirve la mesa, ¿no? Te explica 50 cosas de contexto alrededor antes de llegar al punto central. Sí. Entonces, a lo mejor evasivo, ¿no? Otros que te van a decir, ¿cómo estás? Estoy bien, y listo. Y para otra persona, ¿cómo estás? Y te va a explicar 1000 cosas. Entonces, todos tenemos esa forma de cuando comunicarnos. te dicen, ¿cómo estás? Bien. Exacto. Y ¿Qué ya tienes? esa fue su Nada. respuesta. Exacto. Pero no checa otra vez el audio con el video. Pero las Entonces, mujeres somos Sí, expertas en exacto, eso, ¿estás ¿no? bien? ¿Cómo estás? Bien. fija, por ejemplo, No quieres nada. Nada. Lo Y que estamos acaba- así. Lo que acaba de hacer Laura, por ejemplo, puedo tomarte de ejemplo, es una generalización. O sea, dice, las mujeres hacemos esto. Eso es una generalización y es una trampa en el lenguaje, sobre todo cuando estamos enojados, porque generalizamos. Y en realidad no. En realidad es algunas mujeres y algunos hombres también lo hacen por no meterse en un conflicto. ¿Ok? Entonces, lo que tú digas, mi vida. Ajá, por ejemplo. Entonces, todos esos marcos o todas esas creencias, todas esas vivencias están en nuestra mente, son millones y funcionan por segundos. Entonces, Oye, no tenemos ese Pero control. esas generalizaciones tienen que ver como yo vivo también eso. Claro. Es decir, Y es cierto que si yo no soy una mujer asertiva, es cierto que si yo no he analizado mi historia, mis diablos, todo el tiempo sí voy a hacer eso. O sea, Claro. así de, ay, ¿y cómo estás? Mal o bien, lo que sea,
pero con una emoción y un pensamiento por dentro diferente a lo que estoy expresando. Y estás acostumbrada a expresarlo así. Exacto. Porque Pero a lo también- mejor tenías una represión, o sea, alguien Sí, te sí, reprimía sí, si sí, expresabas sí. lo que realmente... Pero también socialmente o en el trabajo siempre todo está cool, todo estoy bien. O sea, quieres dar siempre una cara de estoy Lo bien, todo está políticamente bien, correcto. lo ¿Por qué? políticamente Sí, correcto. exactamente. Entonces, Y es ¿qué parte onda? de nuestra educación. Como hay entornos, digamos, en los que puedes expresar lo que sientes, lo que quieres, lo que piensas con tu familia. Y ahí es tu primera escuela, por así decirlo. Pero luego es donde menos puedes hablar. Y, ¿no? ajá, pero hay familias que no tienen todo este Esa conocimiento o comunicación. estas herramientas y es donde aprendes a callarte o a aguantar esas emociones o a reprimirlas. Entonces tu comunicación va a ser por eso hay gente que le cuesta mucho trabajo decir que no. Por eso hay mucha gente que le cuesta trabajo, por ejemplo, no poner límites o reprimirse totalmente y no acercarse a los demás. O sea, oye, a ver, Gaby, pero entonces, a ver, ¿qué pasa o cómo eliges tus pensamientos cuando pasan de aquí y salen? Sí, pues como ya decíamos, ya traemos todo un contexto, digamos, y un aprendizaje con nuestras creencias y nuestras vivencias. Y de ahí lo que sucede es, puede venir de dos fuentes, digamos. Una externa, si estoy en un contexto, tengo mis 5 sentidos para identificar en qué contexto estoy y qué tengo que comunicar en este contexto, en este momento. Y por otra parte, tenemos una conversación interna. Y esa conversación interna es que yo digo, antes de llegar, por ejemplo, a este estudio, que yo diga, ok, cuando yo llegue quiero saludar a Jorge, quiero saludar a Laura y quiero comentarle a Laura tal experiencia. Entonces ya vengo con un diálogo interno, con, digamos, un motivador o un impulso para comunicar algo, con una intención también. Y ya con base en eso, pues o te ya... vienes torturando. O me vengo torturando. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Voy a Me tener ver una bien, cámara enfrente. me voy a ver bien. Exactamente. Entonces ya tengo un diálogo interno que va a hacer que yo comunique algo. Y no solo que lo comunique con mis palabras, sino también con mi corporalidad. Porque comunicamos todo el tiempo, aunque no hablemos, todo el tiempo estamos comunicando con nuestra postura, con nuestros gestos, a dónde dirigimos la mirada. Todo eso indica con nuestras acciones. Con nuestras acciones comunicamos. Entonces ya dijimos, la primera parte es que ya traemos unas creencias, unos filtros. De ahí nosotros nos identificamos en un contexto y tenemos estímulos todo el tiempo o tenemos un diálogo interno. Y eso es el conjunto o la mezcla de estos componentes, lo que hace es que expresemos nuestras ideas, que utilicemos cierto lenguaje y de ahí ya elegimos qué es lo que pero vamos eso también a... puede ser un problema. Yo me doy cuenta cuando he trabajado con alumnos que quieren lograr algo que nunca han tenido. Eso a veces tiene que ver con un contexto que no conocen. Entonces se vuelve más estresante cuando llego a un contexto nuevo y no conozco. Sí. Porque es un ambiente donde nunca he ido. Que de hecho, por ejemplo, otro ejemplo ahí, por ejemplo, en el caso de cuando es un embarazo, que quieres tener un parto psicoprofiláctico, uno de los temas que dicen es, ve a visitar el hospital, conoce dónde va a ser, entonces ya tienes el contexto, tu mente ya tiene un marco de referencia, entonces cuando llegas ya no es nuevo y te aumenta el estrés, ¿no? De todo lo nuevo, aparte de que voy a tener un bebé. Entonces claro. igual, cuando quieres lograr algo nuevo, necesitas meterte a la frecuencia. Eso te ayuda a establecer ese marco, ¿no? Es tu diálogo interno. Es que en programación okay. neurolingüística no solo estudiamos cómo nos comunicamos con los demás, también analizamos cómo nos comunicamos con nosotros mismos, cómo es nuestra comunicación interna para después interactuar con el mundo. Entonces, claro que sí. En este ejemplo que tú pones, Jorge, de conocer el entorno, un entorno nuevo al que vas a ir, en el que vas a vivir una situación nueva, es darle a tu mente como todo ese contexto que no te sorprenda cada vez que ves algo o que esa incertidumbre se disminuya. Okay. Y entonces tu diálogo interno cambia. Claro. Ya sé a dónde voy a ir, ya sé a dónde tengo que llegar, ya sé con quién tengo que hablar, ya es conocido para ti y con base en eso interactúas. Ahora, no todas las experiencias son y como lo dices, o sea, de ir a un lugar que puede ser retador. Por ejemplo, cuando vas a un viaje, ¿cuál es tu diálogo interno?
Si vas, por ejemplo, a un lugar que es muy diferente a los que vivimos aquí en México, no sé, a China o Cambio a cultural, Oriente, así, cambio el cultural, Oriente. no entiendes el idioma, ¿con qué mentalidad vas? ¿Qué diálogo interno estás teniendo contigo mismo con base a esas creencias que hablamos al inicio, a esas experiencias, Laura, que Todo nos el habías tiempo, estado ¿no? comentando? Todo el tiempo. ¿Qué hago? Entonces voy a ir de viaje a tal país, pero no sé qué voy a Pero no sé qué comer. voy a comer. Voy a ir de viaje a tal país, pero ese clima a mí no me gusta. Pues sí, ese es tu diálogo Viajo interno. solo, viajo con Viaja, alguien. ajá. Si viajas solo es otro reto, porque entonces vas a estar todo el tiempo solo o vas a llegar a platicar con todo el mundo. Exactamente. Pero también tiene que ver con tu carácter, ¿no? Ajá. Sí, tiene que ver con cuáles son tus creencias. Sí, O sea, sí. tu intención Ajá, tu sobre todo. intención. Y eso es algo muy importante. Dentro de todas estas capas de información que les decía, de experiencias y conocimientos previos, hay una muy importante que es la intención. Ok. ¿Qué intención tenemos cuando Quiero comunicamos? expresar algo. Entonces, si tu intención del viaje es ir a conocer gente, tu intención cuando llegues allá va a ser hablarle a la gente. ¿Sí? Si tu intención es ver Pero- cuadros pero en el museo, es lo que vas a También hacer. cambian tus intenciones, ¿no? O sea, Sí, no, todo el no es tiempo las rígido, puedes o sea, cambiar, llegas con sí. una intención y conoces gente, pero luego te interesa otra cosa. Bueno, y- es que es diferente Depende el de tu enfoque carácter. que la intención. La intención es como algo mayor, digamos. Si mi intención de este viaje en general sería como ir a conocer gente, ¿Intención eso es lo va- mismo que expectativa? no, No. tu intención es algo que ya realmente tú quieres lograr en ese lugar. Ah, ok, Ujú. ok. ¿Cuál es qué estás valorando? ¿Qué es lo que Ujú, realmente quieres lograr al ir a ese lugar? Y tu expectativa es, bueno, mi intención es ir a conocer gente, mi expectativa es al menos contactar a 3 personas, por ejemplo. Ok, Ujú. ok. Cuantificable, ¿no? La Pues, expectativa, sí, ¿no? De es cierta como un manera. deseo, no es, digamos sí, que sí. yo diría que lo que cambia es como las ganas que le voy a poner a una cosa y a otra, ¿no? La expectativa es como, bueno, pues esto es lo que me gustaría que pasara y la Oye, intención es, voy a eso. ¿Qué tips le darías a la gente para decir cómo puedo mejorar mi manera de interactuar si yo estoy acostumbrado a estar conmigo mismo, con los amigos de siempre o los no amigos, ¿no? Porque hay quien pues no tienes mucha interacción. O ahorita con la pandemia ya no sé cómo salir y hablar, ¿no? Con la gente otra vez. Ok, pues primero yo creo que quieres conocer a más gente, pues es simplemente hacerlo. Esto es algo que se aprende, no con la teoría. Yo les puedo recomendar libros de programación neurolingüística y de otros temas de comunicación, pero lo que realmente te hace aprender a comunicar, pues es comunicarte, ¿no? Entonces, si ahora a lo mejor, y además también no es necesario ir a buscar a otras personas para mejorar tu comunicación. Con los amigos con los que hoy tienes, ¿cuál es tu intención? ¿De qué hablas, no? ¿De Por qué ejemplo, hablas? ¿de qué hablas? ¿Qué profundidad? ¿Solo hablas de lo que nos pasa en el día a día? ¿O hablas de cómo se sienten las personas? ¿Hablas de qué ven en su futuro? ¿Qué les gustaría realmente? Bueno, las mujeres hablan más de todo, los hombres. ¿Cómo estuvo el juego de ayer? Bien. ¿Estás bien? Sí, claro. Bien. Sí, aunque eso también es una Ajá. generalización, Sí, claro. en realidad eso es algo mucho más común y lo Sí. veo, digo, Es ahora común, que... pero... Ajá, ¿en qué lo podemos observar? Muchos, y hay estadísticas que lo dicen, muchos de los matrimonios terminan por falta de comunicación y aunque las mujeres motivan a ir a terapia, a ir a ciertos cursos, en realidad no todos los hombres están dispuestos o van con una intención por cumplir. Mi intención es cumplir con que no digan que yo no quise ir, pero no es una intención Pero profunda ahí está el de truco, realmente porque luego arreglarlo. preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Nada. Entonces, ok, sí quieres hablar, pero también... Pero es además donde la entra el quiero falta hablar, de pero no comunicación comunico. no existe. O sea, nunca hay una falta de No. comunicación. Siempre Ok, te estás estás comunicando, con siempre estás- silencios, con no silencios, claro. con verte, con no No verte, verte. con irte o no irte, es una La comunicación. comunicación, La claro. no Totalmente. comunicación no existe. No O sea, no existe. puedes llegar, o sea, si vas a terapia y dices, es que mi problema es la falta de comunicación, a ver, por ahí no, O más bien porque son las siempre te palabras estás o comunicando. el siempre te contenido estás que das no comunicando. es el que requiere. Pero es que Sí. sí, es lo que estamos diciendo, o sea, siempre nos estamos comunicando de Sí, una sin u otra embargo- manera. Más bien, comunicación asertiva, donde aprendes a comunicar tus emociones, realmente quieres pensamientos decir. asertivamente y puedes entonces expresar lo que te gusta, lo que no te gusta, decir no en el momento adecuado, ¿no? Y ahí aprendes entonces a decir, bueno, me está pasando esto, no me había dado cuenta, cuando me voy, los hombres se van mucho
pero aprendes a ver que los hombres se van para relajarse, para poner sus ideas, ¿no? Porque puede también generar violencia. O sea, si un hombre, una mujer está todo el tiempo y dime, el hombre puede acabar enloqueciendo en su cabeza y entonces agredir. Y eso es otra comunicación. Y los hombres se van de verdad por eso si llegas al grado de impotencia, el hombre reacciona hacia la violencia y la mujer hacia el llorar. En la impotencia. Sí, claro. Y en ese sentido yo regresaría un poco a qué es la comunicación. O sea, ya hablamos de que la comunicación puede ser interna o externa, pero hablando en una sociedad es poner en común las ideas de dos personas. Ajá. Expresar, poner en común la idea de dos personas, eso es clave. Entonces, sí, todo el tiempo comunicamos, yo de manera individual, la forma en que me comporto, no solo lo que digo, lo que hago, los gestos, como ya había dicho, pero otra cosa muy importante, cuando tengo a alguien enfrente de mí, es el que está captando de esto que yo estoy expresando todo el tiempo. ¿Lo está tomando en cuenta o no? ¿No? Pero además, mi pregunta iría expresión corporal, ¿no? Y mi pregunta iría primero hacia mí. ¿Yo sé escuchar? Porque nosotros no escuchamos solo con los oídos, escuchamos con todos los sentidos. ¿Qué estoy viendo en la otra persona? Porque cuando ya se sale o cuando explota, ya hubo muchas otras situaciones que sucedieron y yo no lo vi o él no lo quiso expresar. Esto es de ambas partes. O no estoy lista para verlo, listo, o sea, de verdad, o sea, no estamos listos para recibir lo que el otro nos quiere decir, pero no por malos o porque no sepamos, simplemente de verdad nuestra historia, nuestro conflicto inconsciente permea todo el tiempo eso. O estás acostumbrado a escuchar esas cosas malas porque con eso creciste en tu casa. Y un día te das cuenta normal, que eso no es. Y eso no es, o ya no quieres eso. Y dices, alto. Y entonces cuando se detiene esa, amistad o relación, ¿no? Sí, o dices en el trabajo ya no más de esto y me voy. Exacto. Es como ese chiste, no sé si sea chiste, que es que le pregunta la esposa al esposo, ¿y cómo me veo, no? O sea, aguas con que el esposo le diga gordita o ese no se te ve bien, porque para nosotros ya lo interpretamos de otra manera completamente. Me dijo gordita, es que entonces no le gusto, es que entonces le gustan las delgadas y yo no estoy delgada, entonces por eso ya se va a ir con otra. O sea, tenemos ese diálogo interno impresionante. Impresionante, sin control muchas veces. Y entonces otra cosa, pues no preguntes lo que no quieres saber de alguna manera, ¿no? Y si vas a preguntar en esa retroalimentación, pues tú estás dispuesto a escuchar, ¿no? Oye, entonces lo que decías del escuchar, por eso esa frase de que tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar el doble de lo que hablamos, claro, pero desde la programación neurolingüística no es solo lo que escuchamos con los oídos, aunque tenemos dos y es más importante que hablar, sino con todo el cuerpo. ¿Y a qué me refiero? Ustedes, por ejemplo, y creo que los casos más evidentes son, por ejemplo, con los adolescentes, que si dices, tiende tu cama. Y el otra, sí, ahorita, pero ni te volteó a ver, ni su tono de voz, ya sabes que te está diciendo un ya voy. ¿Qué significa? ¿No? Más bien es lo que interpretamos. Sí, ¿no? Es una combinación. Es una combinación, pero es lo que interpreto de lo que está haciendo ya, pero porque ya la conoces. Es que otra vez, si tú escuchas, me refiero a que si tú observas a tu hija, a tu hijo, a tu pareja, a tu jefe, etcétera, si tú lo observas, tú puedes ir viendo cuándo realmente la respuesta no va a tener una acción, por ejemplo, el caso de tender la cama. Padrísimo que hacemos, en el que te paras de frente a la persona y te dice, esa persona te tiene que decir una mentira y dos verdades. Y tú tienes que, por observarlo, ver cuál es la mentira. Porque los gestos son mínimos, pero se nota. Si aprendiéramos los microgestos. Si aprendiéramos a observar a la gente que realmente nos importa y que está cerca de nosotros, seríamos capaces, eso sería ser más empáticos, ¿no? También eso sería escuchar y podríamos entender aún mejor su mundo, porque en realidad cuando nos comunicamos, yo te transmito lo que está pasando aquí adentro, que es mi mundo. Y cuando yo te escucho, estoy escuchando tu mundo, cómo interpretas tú ese mundo, cómo interpretas tú esta situación.
Y eso sí es comunicación. Cuando llegamos a un acuerdo de que lo que tú me estás diciendo, te estoy entendiendo y lo que yo te estoy diciendo es esto otro, y combinan o no combinan o llegamos a un acuerdo, eso sí es realmente la comunicación entre dos personas. Oye, ¿qué tanto nos pasa esto en las redes sociales? La ¿Qué onda con los comunicación. emojis? Sí, bueno, mucha gente es un medio, bueno, eso nos vamos a referir más hacia el medio de comunicación que cada uno de nosotros elegimos para transmitir nuestras ideas. Y eso en las empresas es como mucho más evidente. Y tiene que ver un poco con la generación en la que cada uno vive, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes o la gente que está entrando a trabajar en este momento, todo contesta con emojis. Y a lo mejor para una generación que apenas se está adaptando a esto, no los usa todo. Entonces, la interpretación de esos emojis puede ser un peligro en un contexto muy formal. Si es con tus amigos o lo que sea y entre ustedes se entienden, pues está perfecto. Pero si es a lo mejor un tema delicado, no uses un emoji o no uses el WhatsApp. Hablas y atiendes la situación. ¿Cuál es en nuestra mente, cuál es ese rango de tocar un tema delicado, de tocar un tema que sea prioridad o no? ¿Qué emergencia tengo de que me respondan o no? ¿No? Yo creo que eso es importante. Que tiene que ver con la responsabilidad de tu puesto. Exacto. En el trabajo, te digo, con tus amigos o con etcétera, si ellos interactúan contigo de esa manera, pues no hay ningún problema. Pero sí en el tema de trabajo, por ejemplo, ¿no? En contextos más formales. Para cerrar. Bueno, para mí nada más decirles que la comunicación es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Esto es como un cuchillo. La comunicación es como un cuchillo. Con ese cuchillo puedes tomar un jitomate y hacer una flor con ese cuchillo y tener algo maravilloso para ti o para alguien. Y también con ese mismo cuchillo puedes lastimar a alguien. En la comunicación pasa exactamente lo mismo. Puedes generar una experiencia muy positiva, muy enriquecedora para otras personas, o puedes lastimar a alguien. Entonces es muy importante que en estos pasos que decías, en estos pasos prácticos, lo que hagamos es tener muy claro desde dónde nos estamos comunicando, con qué intención, con qué palabras y qué queremos lograr en esa conversación. Muchas gracias. Pues muchas gracias que haberlos tenido aquí desde el corazón de Coyoacán con Pantalla Film. Muchas gracias, Gaby, por Gracias a venido, ustedes. Gracias. estar aquí hablando de la comunicación. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscríbanse aquí, YouTube, ahorita van a aparecer todas las diferentes, estamos en todos lados, YouTube, estamos en nuestra página que también es www.senderistaespiritual.com. Tenemos una sección de consulta, por favor ahí pueden hacer sus preguntas, si quieren hacer una pregunta privada y no ponerla en la red social, ahí con todo gusto, y los esperamos por aquí. Laura. Gracias, nos vemos en el próximo programa.